Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio de control y poder. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante para todo el ámbito de lo que está ocurriendo en este momento. No solamente por el coronavirus que ya vimos en días pasados, sino un tema mucho más amplio. Vamos a hablar de Naciones Unidas sin tabúes y entender qué relación tiene todo eso con el globalismo. No se vayan, quédense conmigo. Mucha gente en su conocimiento diario se ha dado cuenta, por ejemplo, de algunos organismos de Naciones Unidas. Uno muy típico es el Consejo de Seguridad, que ha sido controversia en los últimos tiempos, en los conflictos que se han originado últimamente. Y recientemente el Consejo de Derechos Humanos, que personalmente he podido ver a personas políticos influyentes en la red y en los medios de comunicación indignados porque es que ellos admitieron allá a la tiranía de Maduro como miembro, que allá está Qatar también, que cómo hacen eso. Bueno, yo le voy a decir una cosa y lo vamos a descubrir acá. Estos señores de las Naciones Unidas, incluyendo por supuesto el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad, etcétera. Estos tipos vienen haciendo eso no solamente desde que supuestamente fueron creados en 1945, sino que antes de eso ya lo hacían. Se llamaban diferente, pero igual se llamaba la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. Y es una cosa que viene mucho más atrás, por allá, más atrás del año 1919, en la final de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que esas Naciones Unidas, que no es otra cosa que la anterior, digamos, la predecesora, más o menos con los mismos miembros de la actual Naciones Unidas, cuando llegó la época de los nazis, hicieron exactamente lo que están haciendo hoy, nada, embarrarla, igual que siempre. ¿Sí? Ellos no han terminado de embarrarla en 100 años, desde 1919. Y así siguen. Lo vamos a ver acá. Quédese, por favor, y seguimos con todos los documentos que yo les quiero mostrar. Como siempre digo, no me crean nada, pero al menos verifiquen lo que les voy a mostrar. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este recorrido de informaciones es hacer lo que todo el mundo, cualquier persona haría, es decir, entrar a un buscador de internet y buscar Naciones Unidas o United Nations en inglés. Y seguramente terminará aterrizando en este sitio, que es un.org. Ahí, pues normalmente una persona que haría iría, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces iría aquí a donde dice la organización. Ahí se le despliega un menú adicional, ¿verdad? Y aquí, bueno, en la organización, ellos echan el cuento acá que en 1945 las naciones estaban en ruinas, que la Segunda Guerra Mundial había terminado, ¿sabes? El mundo estaba queriendo la paz, la fulana paz y tal y qué sé yo. Pero entonces, aquí hay algo importante en ese submenú que es la historia. Uno le da clic en el tema aquí histórica. Ahí ellos le cuentan pues toda la carreta pues que hicieron desde 1940 y todo, pero bien abajo, ustedes siguen acá, aquí abajo les dice explícitamente lo que pasó por allá en 1919, que entonces había otra cosa, se había hecho otra cosa, que era la Sociedad de Naciones. Se estableció en 1919 en virtud del Tratado de Versalles, o sea, había ya unas Naciones Unidas después del Tratado de Versalles, el Tratado desastroso de Versalles de la Segunda Guerra Mundial. Y ellos hicieron eso. Y luego de esa época, de 1919 a 1945, obviamente ellos acá no ponen muchas cosas. Fíjese que de aquí, inclusive antes hubo un evento, hubo algunos eventos relacionados con el control mundial, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, allá entre 1865 y 1874. Nombran también el tema de la justicia, el tema de la Conferencia de la Paz de La Habana.
Así que este tema de la paz de cajón o la paz de mentira, no es algo que venga nuevo, sino que viene de mucho más atrás. Y entonces hablan de 1900. Pero fíjese que en esa historia, estos tipos no hablan nada de lo que ellos hicieron entre 1919 y 1945, es decir, la época de los nazis, donde ellos se quedaron absolutamente cruzados de brazos esperando a que Hitler cambiara, ¿no? Bueno, eso no lo ponen ellos ahí. Es importante que ustedes miren ese sitio porque se da una dimensión bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué tipo de organización están para uno? Pero eso es lo normal que uno haría dentro de la búsqueda normal, digamos, ¿no? Y bueno, si uno consigue entrar en ese sitio de un.org, es probable que le dé curiosidad a algunos proyectos que ellos están colocando allí, como por ejemplo el tema de la migración, que ya hemos conversado con anterioridad. Y en ese caso, pues uno termina cayendo, por ejemplo, en el sitio como este, que es iom.int. Ese es el sitio de la organización que controla todo el tema del pacto de migración, que básicamente es un pacto que fue firmado hace un año y poquito más atrás, en el cual palabras más, palabras menos, toda esta información es pública, pueden consultar todas las publicaciones acá o todo el tema de los documentos que ellos han creado, proyectos para el tema de migración, y se van a dar cuenta fácilmente que esta cosa que les estoy mostrando no es más ni menos que la pérdida de la soberanía de los países hacia Naciones Unidas en el tema de migración. Es decir, Naciones Unidas va a terminar diciendo quién, cómo, dónde, cuándo y cuántos migrantes van a moverse en cada país sin que el país pueda hacer casi que absolutamente nada, a menos que el país rechace pues los proyectos de Naciones Unidas, claro está. Pero esto es el pacto de migración. En esto no me quiero detener mucho porque yo sé que mucho se ha hablado de esto. Yo lo que quiero es mostrarle que todo este pacto de migración, así como lo que está sucediendo que mencionamos en días pasados del coronavirus, está enmarcado y se lo quiero mostrar aquí, voy a cambiar aquí la pantalla. Está enmarcado dentro de lo que nosotros hablamos de Agenda 2030. Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en el proyecto Agenda 2030. Y en los cuales, pues aquí dentro de estos objetivos está embutido, dentro del tema de la no pobreza, del tema del reducir la inigualdad, ahí está embutido el tema de la migración como subproyecto, o sea que hay mucho más detrás de esto. Y bueno, la gente se preguntará, pero entonces, Giuseppe, ¿cuántos organismos tiene entonces esta Naciones Unidas? Esta cosa, bueno, ¿qué tan grande es? Bueno, yo se la voy a presentar, pero antes de presentarles a ustedes el organigrama, que me parece que es lo más importante que ustedes tienen que hacer, bajar el organigrama. Yo les voy a dejar el link después para bajar el organigrama también en la descripción del video. Pero antes de eso yo quiero comentarles a ustedes una cosa que es extremadamente importante. Nosotros nos fuimos al sitio web un.org porque eso es lo común que uno hace allá. Lo que pasa es que cuando tú te vas al sitio de un.org, tú no consigues toda la estructura completa. Para ustedes conseguir la estructura completa, ustedes tienen que irse a otro sitio que no está tan a la vista, ni siquiera mucho en los buscadores, a veces aparece ni siquiera, que es el sitio de unsystem.org. Ese es un sitio muchísimo más amplio, porque en ese sitio le muestran toda la estructura. Y cuando hablo de toda la estructura me estoy refiriendo a más de 100 organismos internacionales orientados específicamente a poderes individuales del mundo. ¿Y qué quiere decir poderes? Porque entonces para yo poder entrar en este tema tengo que hacer un pequeño preámbulo de cómo es que
se distribuyen los poderes en este mundo. Algunos creen que están conscientes de eso, pero es mejor aclararlo. Entonces, el preámbulo que le tengo que hacer muy rápido es explicarles a ustedes qué quiere decir poderes. Entonces, me tomo el atrevimiento de mostrar un segmento de mi libro mientras dormíamos. Lo que ustedes ven ahí es la representación acá abajo. De hecho, voy a simplificar acá un momentico. Espero que lo estén viendo. Lo que ustedes están viendo acá son los 4 macropoderes, subdividido después en los 16, creo que hay aquí, verdaderos poderes que usted necesita para controlar a su país, ¿verdad? Y entonces, rápidamente, para usted controlar el país, cualquier país, usted necesita controlar todo lo que gira en torno a la salud de las personas, y eso quiere decir alimentos de tierra, de río, de lago, de mar, el agua para la gente, para que la gente consuma, el aire en algunos momentos, claro, todo lo que tiene que ver con tierras y vivienda, los medicamentos, industria de medicamentos y medicina, digamos, o medicina en general. Y bueno, y últimamente, pues sobre el tapete también está el tema de las drogas, ¿verdad? Finalmente, todo lo que es el poder que da la energía, ya sea en las dos vertientes que son la generación de la energía y la distribución de la energía. Finalmente, el poder que genera controlar la tecnología, llámese tecnología orientada a el transporte por tierra, por río, por lago, por mar o por aire. El poder que representa la tecnología de la información y la comunicación. El poder que genera la seguridad, todo lo que involucra seguridad, defensa y control de tu país, es decir, armas, armamentos, equipo de defensa, etc. Y obviamente toda la tecnología que está orientada a nuestra calidad de vida, nuestra manera de vivir. Si la vivienda, materiales, nuevas tecnologías para vivienda, el tema textil, la ropa y la tecnología asociada a los temas de salud, ¿verdad? Ustedes están de acuerdo conmigo que nosotros, pues en este planeta, no me quiero salir del tema, pero en este planeta nosotros no sobrevivimos sin la tecnología. Es decir, nosotros y la naturaleza no vamos como muy de acuerdo, ¿sí? Si la naturaleza tiene una manera de funcionar que con nosotros no funciona y nosotros no funcionamos con ella. Pero pues eso es un tema pronto que hablamos podemos hablar en otro programa. Y por último, otro gran poder es el aprendizaje de las personas. Y ese aprendizaje está, para ser muy concisos, resumido en todo lo que tiene que ver con las ciencias de la salud, de la energía y de la tecnología, o sea, las anteriores. Todo lo que es el aprendizaje de las artes humanas, todas las artes, porque esas artes son las necesarias para que nosotros nos desarrollemos cada vez más. Todo el aprendizaje relacionado con creatividad e innovación y lo que tiene que ver con el desarrollo emocional de las personas. Como ustedes se podrán dar cuenta, esos primeros 3 pilares, salud, energía, tecnología, son los que requieren lo que llamamos los recursos naturales de aire, de suelo, de río, de lago y de mares para poderse llevar a cabo, mientras que el aprendizaje obviamente es el único poder que en esencia inicialmente no requiere de los recursos naturales. Esos son los 16 poderes que cualquier país necesita, o en el pasado cualquier imperio necesitaba controlar para decir, pues tengo el control de mis dominios, ¿no? Ok, entonces habiendo hecho ese preámbulo, ya teniendo claro cuáles son los poderes que necesita uno controlar para controlar el país, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces vamos a ver
¿Qué relación tiene eso con Naciones Unidas? Primero, si nosotros volvemos al sitio web unsystem.org, aquí en About, o sea, acerca de, y lo bajan en español, digamos, y quiénes somos, who we are, organization chart, o sea, organigrama, ¿verdad? Ustedes pueden bajar aquí la versión en PDF del organigrama. Ese organigrama es tan grande, ustedes lo van a ver, yo ya lo bajé acá. Ese organigrama es tan grande que si ustedes lo quieren imprimir van a tener que imprimirlo en un pliego de cartulina para verlo medianamente bien, o medio pliego. Aquí les presento entonces el organigrama completo de las Naciones Unidas. Aquí lo tienen, aquí lo tienen. Y ustedes se van a dar cuenta que lo primero que ustedes van a dar cuenta en la parte izquierda es las 5 columnas vertebrales que forman Naciones Unidas. Uno, la Asamblea General, de la cual hacia la derecha, no sé si se alcanza a ver el cursor, pero la General Assembly o la Asamblea General hacia la derecha con el mismo color acá de fondo, ahí están todos los organismos que dependen de esa Asamblea General. Les puedo decir que son más de 30. ¿Sí? Ahí ustedes pueden encontrar organismos que dependen de la Asamblea General, el UNDP, o es United Nations Development Program, que es el impulsor principal o el gerente, digamos, del proyecto de Agenda 2030. Pero ahí hay otros muy importantes. Ahí está la UNICEF. ¿Sí? La UNICEF, el fondo para manejar supuestamente los niños. Ahí está el UN Habitat, ¿verdad? Ahí está la UNEP, que hace los programas ambientales. Ahí está la UNIDIR, el Instituto de Desarme, que le quitan los que impulsan las medidas internacionales en cada país para quitarle las armas a la gente. Los que quieren quitar, por ejemplo, la segunda enmienda de Estados Unidos. Ahí tienen los impulsores. ¿Sí? Asimismo el UNHR, o sea, el Comité de Refugiados. Lo mismo la ONU, la universidad. ¿Sabían que ellos tienen universidad? Muy famosa, por cierto, entre obviamente sus aliados, ¿no? La parte de UN Women, de mujeres, ¿verdad? Y adicionalmente, una cosa bien importante que quiero mostrar acá en la parte derecha de esa línea del gráfico, lo voy a ampliar un poquito para que lo veamos un poco mejor aquí a la derecha. Ahí ustedes tienen el Instituto Atómico, el International Atomic Energy Agency, o sea, la Agencia de Energía Atómica Internacional, señores. Lo mismo que la International Criminal Court, la Corte Penal Internacional, es de ellos. Y ahí la pregunta, por ejemplo, es, ¿qué hacemos nosotros reclamando a la Corte Penal Internacional los problemas de Maduro si estos son aliados de ellos? Son ellos mismos. La IOM, que ya se las mostré, el International Organization for Migration. Mire aquí una cosa bien curiosa, ¿no? Que creo que las personas no se habían fijado. El ISA, o sea, International Seabed Authority, la autoridad que se encarga de controlar el lecho marino. Esto también lo controlan. El ITLOS, el International Tribunal for Law of the Sea. O sea, ellos se encargan de hacer las leyes para los océanos. ¿Okay? Toda la parte química, prohibición de armas químicas, ellos la controlan también. Y sin mencionar la WTO, la World Trade Organization, la Organización Mundial de Comercio. Recuerden que por allá en los años 90, el señor Clinton fue el que impulsó a través de su gobierno la inclusión de China en la WTO. China no formaba parte de la WTO, afortunadamente en esa época, por todos los problemas que todo el mundo sabe, los problemas de dumping, los problemas de robo de patentes, ¿verdad? Pero fue el gobierno de Clinton, para los que no recuerden o no tuvieron la oportunidad de revisarlo, quien impulsó que China estuviera hoy en el WTO y bueno, y todo lo demás la gente ya lo sabe, ¿no? Todos esos organismos que les acabo de mencionar dependen de la Asamblea General, ¿ok? Y
incluyendo por supuesto la WFP, que es la World Food Program, o sea, la FAO, que está en Roma, ¿no? ¿Sí? Y muchas otras más, hay otras más que no quiero detenerme ahora. Luego está el Consejo de Seguridad, ¿sí? El Security Council. De ese Consejo de Seguridad dependen también, voy a desplegar a la derecha, varios organismos, ¿sí? Por ejemplo, el comité de mando, digamos, militar de las Naciones Unidas, ¿sí? Eh, todos los gremios para impulsar la paz, Peace Building Committee que llaman ellos, ¿no? Y el desarrollo de fórum de niveles altos a nivel político, ¿no? Luego está un organismo muy importante que lo que llama el ECOSOC, o sea, el Economic and Social Council. De ese comité dependen más de 30 organizaciones. ¿Okay? Muchísimo. Yo se los voy a dejar aquí, insisto, le voy a dejar el link en la descripción para que ustedes después lo miren con toda calma. Les quiero mostrar uno muy interesante. ¿Ustedes quién creen que permite todos los vuelos a nivel mundial de los aviones? ¿Sí? Mire que ellos son dueños de una organización que se llama la ICAO, que yo creo que muchos de ustedes no la han oído en su vida. La ICAO es la International Civil Aviation Organization, la Organización de Aviación Civil. Cuando ustedes toman un vuelo en el aeropuerto, el vuelo tiene un código, ¿verdad? Un código, y ese código permite al avión tener la permisología para estar en el aeropuerto, en el hangar, luego en el aire, estar en el aire. Toda esa permisología la permite un organismo de Estados Unidos, o sea, la permite o la prohíbe un organismo de Naciones Unidas, que es la ICAO, que es la que yo estoy resaltando acá. ¿Ok? ICAO. Ellos dan o no la permisología de los vuelos. Pero no solo eso, cuando ustedes compran un boleto, el boleto de ustedes tiene un número, ¿verdad? Ese número de autorización también lo da las Naciones Unidas, lo da la IATA. Y la IATA también es de ellos, está por acá dentro de este organigrama. Recuerden, la IATA. La Organización Mundial del Trabajo también es de ellos, la ILO. El Fondo Monetario Internacional es de ellos, es un banco de ellos. El Banco Mundial, incluyendo el IBRD, el IDA y el IFC, o sea, el Banco de Reconstrucción, la Asociación de Desarrollo Internacional, así como la Cooperación de Finanzas Internacionales, todas esas organizaciones financieras que muchos dicen, no, es que eso depende de Estados Unidos y tal, muchos que no señor, eso depende de Naciones Unidas, de ellos. Igual que la UNESCO, organización que imparte las normas para los planes de estudio de ellos, ¿sí? En fin, varios otros organismos. Luego, dentro de esa columna vertebral, ellos tienen la International Criminal Justice, la justicia de la Corte Internacional, la Corte Internacional de Justicia. De eso ellos, digamos, es un ente independiente, en los cuales ustedes conocen muy bien. Una de las sedes está en La Haya, es de ellos, y otras sedes que están repartidas por ahí. O sea, la justicia internacional la reparten ellos, estos que no hicieron nada durante la época nazi, nada. Y el secretariado, que de ese secretariado dependen más de 20 organizaciones. A mí secretariado me suena a FARC, ¿no? Me suena como a guerrilla, no sé ustedes, pero a mí me suena a eso. Y entonces empieza todo el tema de la paz, ¿no? Departamento de Operaciones de Paz, ¿sí? Empiezan temas como la UNIDOC, mira, ahí está, la United Nations Office of Drug and Crime, Oficina de Control de Drogas y Crimen. Yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta en todo esto que les acabo de mencionar. Voy a reducir acá para que se vea grande
se vea, perdón, grande no se vea toda la extensión del organigrama. Es un organigrama muy extenso. Insisto, son más de 100 organismos. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero estos organismos, todos estos, si ustedes cogen estos organismos y agarran lo que les mostré antes con respecto a los 16 poderes, ¿verdad? Y ustedes toman cada uno de esos organismos y los clasifican por debajo de cada uno de poderes, exceptuando el sistema financiero, que lo tengo en otro lado en la estructura de control global. Ustedes se van a dar cuenta que Naciones Unidas tiene organismos, a veces más de uno, para cada una de las necesidades. Es decir, ellos mañana, si quieren, pueden sustituir el gobierno local por sus organismos y cambiarle el nombre a esas cosas largas que yo les he puesto ahí en ese organigrama, y pueden llamarlo ministerio. Pues pueden crear el Ministerio de las Drogas, pueden tener fácilmente el Ministerio de la Medicina, de la Salud, ¿verdad? Alineado al objetivo 3 de Agenda 2030, no lo pierdan de vista. Pueden crear el Ministerio de Agricultura de ellos, porque tienen FAO y otros organismos, ¿verdad? Pueden controlar las telecomunicaciones. No sé si ustedes se fijaron cuando yo pasé por el video, voy a pasar otra vez con la estructura. ¿Se acuerdan que le dije que estaba el ECOSOC, el Consejo Económico y Social? No, es que parte del control social son las telecomunicaciones. Ustedes se fijan, aquí está el Consejo Social, toda la parte, digamos, azul. Me voy a ir a la derecha. Miren quién está aquí. ¿Ustedes saben quién es esto? Eso es la ITU. Eso se llama International Telecommunication Union, o Unión de Telecomunicaciones Internacional. Una organización que data desde por allá de 1800. ¿Sí? Esa organización es la que controla los estándares y protocolos de comunicación en todo el mundo, incluyendo los de celulares, por supuesto, los de radio, los de internet, los de televisión, etc. Es decir, estos señores, dentro de su organigrama del Consejo Social, ellos controlan eso. O sea que estos señores tienen ya en su estructura todo lo necesario para hacer lo que es un gobierno mundial. O sea, ellos lo tienen. Esto no es ficción, ni un pensamiento de cosas que no han ocurrido. Es que ya lo tienen. Ellos lo único que necesitan es implementarlo. ¿Y cómo lo implementan? Dejando que los países lo acepten. ¿Y cómo lo aceptan los países? A través de la Agenda 2030, donde encajan todos esos objetivos dentro del control de estos departamentos, señores. Y con todas esas informaciones, yo sé que son muchísimas cosas que hemos visto hoy. De pronto el video queda un poquito más largo de lo que yo necesitaba, pero creo que es importante para el objetivo inicial, que era mostrarles a ustedes qué tan enredado es el panorama internacional con el hecho de que Naciones Unidas está en el medio de la jugada. ¿Sí? Haga la búsqueda. Siéntese, tómese su rato. Ahora que estaban todos clausurados, en retiro forzado, tome la internet, baje todos esos documentos, todos esos links que yo les voy a dejar acá abajo en la descripción, y analice un poquito la situación, porque hacia donde vamos no es nada bueno ni para usted ni para mí. ¿Sí? No quiero cerrar el video sin antes dejar alguna reflexión y algunas conclusiones. Primero, es importante entender con esos documentos que yo les acabo de mostrar el peligro que es Naciones Unidas en todo este contexto de proyectos internacionales y control global de los poderes que ellos ya tienen, organismos ya preparados para eso, con procesos, con documentación,
con instructivos. Ellos están listos. Lo único que necesitan es que tú te duermas. ¿Sí? Dos, entender que Naciones Unidas es, por naturaleza, por definición desde la propia fundación, un aliado natural de tiranos. Así como yo lo digo abiertamente, de hecho lo puedo decir delante de un auditorio de 1000 personas. Ellos son aliados de tiranos, guste o no guste. Las personas que trabajan en Naciones Unidas, no quiero decir que todas son malas, algunas seguramente se dan cuenta de esto. Algunos callan en la vista gorda, unos por conveniencia, otros por falta de carácter. Pero la gente que está en Naciones Unidas se da cuenta que estos son absolutamente unas organizaciones tiránicas y aliados de tiranos. Ellos son muy buenos, este tipo de organizaciones son muy buenas, esto y otras, porque las Naciones Unidas no es la única organización que está en este juego global. Hay otras que yo muestro en mi libro, Mientras dormíamos, donde muestro la estructura completa. Es una estructura inmensa, ¿verdad? De organizaciones internacionales de gran calibre. Y estas organizaciones se especializan en engañar a la gente de una manera muy natural, pareciendo que están haciendo la super obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y finalmente, si la gente no despierta, se llevan todo. Y les voy a dar un último mensaje. Las realezas europea, africanas y asiáticas están de acuerdo con esto. Ellos no están por fuera. Es decir, no creamos, por ejemplo, que la realeza de España escapa de este tema y de repente tienen escrúpulos. No, señor, ninguna de la realeza, ni esa, ni la de Holanda, ni la de Bélgica, ni la de Luxemburgo, ni la de Jordania. Jordania, recuerden. Ninguna de la realeza escapa de este manejo internacional. De hecho, están ahí con ellos, con Naciones Unidas. Les invito, por último, dentro de esa revisión que ustedes van a hacer de todos estos sitios, por ejemplo, de UN System y UN.org, las dos, revisen por favor toda la lista de instituciones, empresas, ONG, subsidiarias de todo eso. Ustedes van por su propia cuenta a entender todo. No necesitan de nadie, es solo leer. Muchas gracias.